Al noroccidente del departamento de Caldas se encuentra Río Sucio, un municipio ubicado sobre la cordillera occidental cuya fascinante historia de mestizaje ha devenido en folclore y carnaval y en un profundo sentido estético y político por la vida que se ha extendido hasta las generaciones de los más jóvenes riosuceños. Según la Oficina de Planeación de la Alcaldía de Río Sucio, el municipio cuenta con aproximadamente 64.593 pobladores que habitan 4 resguardos indígenas compuestos mayoritariamente por población embera chamí. Los resguardos son San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera y Pirza y Cañamomo y Loma Prieta. En medio de esta riqueza étnica y cultural se asoma la huella de una violencia que ha atravesado la historia de Río Sucio y que debe ser narrada y visibilizada. Mi esposo era Gabriela de Cartagena, gobernador indígena de los Bambas de Loma Prieta. En nuestro municipio entraron el ELN, las FARC y también las autodefensas. Empezamos con el primer líder que fue asesinado, que fue el primer líder que se postuló a una alcaldía de nuestro municipio, que fue el líder indígena Pilar Montaje. Este líder era de resguardo de la montaña. En el 2000 tenemos el desplazamiento de la comunidad de Salado, que fue cuando incursiona en las autodefensas. En 2001 pasa la masacre de la Rueda, y asesinan a 5 compañeros. En el 2002 muere la muerte de una líder indígena, doña María Fabiola Larga. Sigue ya la masacre de la Herradura, que ya me toca a mí, la muerte de mi esposo, Gabriel Ángel Cartagena, cuando él era líder, o sea, él era gobernador y en ese momento estaba de candidato a la alcaldía de Río Sucio. Siempre decimos, por nuestros muertos, ningún minuto de silencio, toda una vida de lucha. Crímenes como los mencionados muestran que Río Sucio, igual que muchos otros municipios del departamento de Caldas, tienen un largo camino por hacer en torno al relato de su dolor. Los jóvenes riosuceños, conscientes de la complejidad del territorio que los atraviesa, elaboran apuestas artísticas y culturales cuyo fondo político es la construcción de paz a través de la organización colectiva juvenil. El colectivo Curicía lleva este nombre de una palabra en lengua embera que traduce al español pensamiento. Curicía es un colectivo de jóvenes caminantes de la medicina tradicional. Dentro de estos jóvenes nacen unas iniciativas, unos análisis que hemos hecho. Notamos mucho que hay mucha aculturación, o sea, la adopción de otras culturas de afuera, que lamentablemente perjudican mucho la cultura, las tradiciones, la cosmovisión y la cosmogonía de nuestros pueblos indígenas. Y lo que buscamos es, mediante la música, mediante la educación espiritual, las enseñanzas de la naturaleza, de las medicinas tradicionales, crear esa conciencia en las personas. La medicina tradicional, las medicinas, todo lo que es músico, medicina, lo tenemos como base fundamental para regir nuestro camino, para iluminar nuestros pasos. Somos jóvenes de diferentes resguardos, de diferentes comunidades. Cada joven, cada persona que hace parte del colectivo lleva un proceso diferente en sus comunidades. Es inevitable generar procesos políticos, viendo la política no desde la óptica de promesas, de gestión, de nada de eso, sino viendo la política
como una estrategia para construir tejido social, para generar desarrollo, pero no solamente cuando hablamos de desarrollo no hablamos de construcciones, de infraestructura. Cuando hablamos de desarrollo también tenemos que empezar en la parte social, en la parte espiritual de cada persona. Nosotros resistimos a través del tiempo, porque nosotros como población indígena, como jóvenes, el sistema nos ha querido imponer, nos ha querido cambiar muchas formas de pensar. Entonces cuando hablamos de resistencia, no hablamos de resistencia física nada más, hablamos de resistencia en pensamiento y en espíritu, porque es lo que nos lleva de una u otra forma a pervivir en el tiempo con nuestras creencias y con nuestras, ¿cómo lo digo así? Con nuestros estilos de vida, ¿cierto? Originales. Es un grupo que se crea a través de la resistencia porque pues lastimosamente Río Sucio no tenía ya un grupo de teatro y habían muchas ganas y con estas ganas empezamos a trabajar. Con el grupo de Segunda Escena hemos tenido la oportunidad de viajar a numerosos festivales pues, y de estar pues, recorriendo varios lugares del país, pero también hemos tenido la oportunidad de llegarles a poblaciones vulnerables dentro de nuestro territorio o en otros lugares donde no llega, o sea, donde no es tan fácil que llegue el arte. El arte dentro de la construcción de paz sirve no solo para el conocimiento, sino también pues, para la apropiación de esa historia y más a través del teatro, que es una forma tan linda de mostrar la realidad, ya sea con sus cosas feas o sus cosas bonitas. El teatro es una manera también de educar. Y en esa educación hay que leer mucho y yo digo que si uno está en este camino, en este proceso de educación, estamos más lejos de la guerra. Se tiene que educar para que cosas que suceden en la guerra se queden en el teatro y no pasen en la realidad. La palabra resistencia es la lucha constante del día a día, luchando contra toda adversidad que se pueda encontrar, ya sea un obstáculo que le ponga a uno el Estado, no tener un patrocinio. Los movimientos sociales y los movimientos colectivos son muy importantes para la resistencia y para la colectividad porque es una forma de resistir desde abajo, de trabajar por el otro desde mí mismo. Esa apropiación, o sea, todo esto que estamos haciendo desde el grupo de Segunda Escena, desde hacer arte desde la provincia y para el mundo y para la propia provincia, todo eso es una forma de resistencia porque es saber dónde estamos, de dónde venimos, quiénes somos, todo eso a través pues, de una cosa que saca lo mejor del ser humano como es el arte. Es preferible cuando un chico tiene un pincel en la mano y no un puñal o un arma. En la experiencia de Caminarte surge por la necesidad de ir al campo a interactuar con la gente del campo, a descentralizar las actividades culturales que solo se movían en el pueblo, ya llevarlas al campo, hacer un intercambio de saberes, de conocimientos. ¿Por qué a la zona rural? Pues porque la zona rural del municipio de Río Sucio ha sido un territorio tocado por los diferentes grupos al margen de la ley y las diferentes violencias, llamándolas estas en plural precisamente, que consideramos que no es una sola violencia la que ha tocado nuestros territorios, sino que han sido diferentes manifestaciones violentas por las que han tenido que pasar los territorios y sus pobladores. El arte en sí es una experiencia de paz. A través del arte nos enseñan algo que en la educación tradicional no nos enseñan, que es a equivocarnos, a que tenemos que experimentar y hacer y probar y tocar y sentir para poder ir reconociendo nuestras capacidades y reconociéndonos nosotros. Caminarte también de algún modo es un constructor de paz, porque no solamente como propuesta social de intervención, sino también porque
por lo mismo, porque dentro de su quehacer está el arte, porque es preferible cuando un chico tiene un pincel en la mano y no un puñal o un arma. El Boulevard es un proyecto de educación popular que consta de talleres artísticos en las mañanas, conferencias educativas en la tarde y eventos culturales en la noche. El Boulevard de las Artes nace aproximadamente 10 años, entre muchas dificultades políticas que hemos tenido nosotros en Colombia, entre ellos el problema típico, el de la educación pública. Hubo un chico de la Universidad del Valle que en una marcha llevaba explosivos en su maleta y esa maleta explotó con chico y todo fue un trauma para todo el mundo porque iban pacíficamente, nunca nadie se esperó que uno de sus propios compañeros fuera armado. Entonces a partir de eso fue como que está pasando para nosotros de que necesitamos manifestarnos y pedir la libertad y la igualdad con violencia y con dolor, o sea, ¿por qué tenemos que hacer sacrificios tan grandes de nuestra vida o comprometer nuestros ideales para lograr cosas que de por sí ya nos pertenecen como la paz y la igualdad? Entonces yo regresé a Río Sucio. Tenía un buen grupo de amigos por esa época, llegué muy consternada, todos estamos muy consternados con lo que ha pasado con el chico y supimos que la educación pública era pública mientras estás dentro de la universidad, pero que cuando sales de la universidad tú no eres público, tú necesitas tu sueldo, tú necesitas tu dinero, tú necesitas tu pensión para la vejez, etcétera, etcétera, y no vas a dar nada gratis. Entonces era como que bueno, estamos exigiendo educación pública, pero sabemos que no vamos a ser públicos. Entonces, ¿qué tal si creamos un evento en el cual exista como una especie de voluntariado de conocimientos con amigos de nosotros que ya tenían proyectos universitarios o de investigación muy avanzados o que estaban saliendo de la universidad y ya tenían claro los propósitos como profesionales artísticamente? Y eso ha sido el Boulevard de las Artes, una salida de emergencia para nosotros en cuanto a la situación que hemos estado viviendo como colombianos durante toda nuestra vida, porque nos ha parecido injusto que siempre, desde nuestra cuna, hayamos tenido que experimentar la violencia. El Boulevard realmente siempre tiene un sentido de revolución. Entonces, por ejemplo, el año pasado el lema fue para la guerra nada. El Boulevard tiene el sentido de siempre estar construyendo. Entonces, las personas que asisten a los talleres en unos años son las personas que dan los talleres. Entonces, el Boulevard no se queda en una generación, sino que se va transmitiendo por generaciones. Somos constructores de paz, porque realmente se va aprendiendo durante ese transcurso de los 7 años, de 7 bulevares, que hay otras formas de hablar, que hay otras formas de comportarse y otras formas de construir economía y sociedad también. Porque es que el arte generalmente es el que nos sensibiliza. Entonces, si somos seres sensibles, no podemos estar peleando los unos con los otros. ¿Quieres decir otra cosa más? ¿Quieres cerrar con algo? No, pues que simplemente hay que creer. Si hay una semilla que se siembra con cariño, pues se reproduce como lo ves acá. Entonces, eso me tiene muy satisfecha el día de hoy. Listo.